Muy buenas amigas, amigos. Magro con tomate. Esa es la receta que vamos a preparar esta semana. Una receta que, como vais a poder comprobar, es muy sencilla, rápida y económica de preparar. Bueno, y lo primero que vamos a hacer será cubrir el fondo de nuestra olla con aceite. Siempre, a ser posible, aceite de oliva. Bueno, mirar más o menos la cantidad de aceite que hemos puesto. Bueno, y mientras nuestro aceite se calienta bien y coge temperatura, lo que vamos a hacer es, aquí en esta sartén, vamos a echar también un poquito de aceite de oliva, ya que aquí es donde vamos a ir haciendo nuestra salsa de tomate. Echamos un chorrito de aceite, en este caso no es necesario cubrir el fondo, y lo vamos a ir calentando a fuego lento. Porque en este fuego no vamos a freír, lo que vamos a hacer es ir pochando pues nuestra cebolla, nuestro pimiento verde, nuestro tomate y lo vamos a hacer a fuego suave. Bueno, el aceite que tenemos en nuestra olla ya ha alcanzado una temperatura bastante alta y lo que vamos a hacer va a ser introducir nuestro magro. Aquí tenemos 1 kilo de magro. Mirad, ¿veis? 1 kilo de magro lo vamos a echar directamente en nuestra olla y lo vamos a empezar a remover, ya que si dejamos de removerlo, sobre todo ahora al principio, se nos va a agarrar en el fondo. Es muy importante no dejar de removerlo. Fijaos cómo va cambiando de color, eso es lo que buscamos, y además que no se nos agarre para nada en el fondo. Bueno, llegados a este punto, lo que vamos a hacer es salpimentar nuestra carne. Le vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta, siempre que sea posible recién molida. Bueno, mirad, nuestro aceite ya se ha calentado, recordad que la tenemos a fuego suave. Vamos a empezar a pochar todas nuestras verduras. Mirad, aquí tenemos una cebolla que la hemos picado muy finamente. Y aquí 2 dientes de ajo. De igual modo los hemos picado también muy finamente. Los vamos a introducir en la sartén. Y a continuación le vamos a incorporar un vaso de vino blanco. Vale, y ahora la carne la vamos a seguir cocinando hasta que prácticamente haya desaparecido todo el caldo. Mientras tanto vamos a ir controlando la cebolla. Bueno, nuestra cebolla ya está comenzando a ablandarse, la tenemos pochada. Llegado a este momento lo que vamos a hacer va a ser incorporar los pimientos verdes. Como podéis ver, aquí tenemos 3 pimientos verdes. Los hemos lavado, los hemos retirado las semillas y los hemos cortado a tiras. Bueno, el caldo de nuestra carne ya ha comenzado a hervir y veréis como en unos pocos minutitos se va a reducir prácticamente a cero. Eso nos indicará que la tenemos justo en su punto. Bueno, como podéis ver, hemos tapado la sartén con una tapa porque de ese modo se nos va a cocinar más rápido. Al mismo tiempo le vamos a agregar un poquito de sal que va a acelerar todavía más ese proceso. Bueno, y ahora solo tenemos que esperar que esto se cocine, que el caldo se consuma casi en su totalidad y continuamos con la receta. Bueno, mirad, la carne la tenemos ya prácticamente en su punto, fijaos. El caldo prácticamente ha desaparecido, queda muy poquito y por este otro lado también lo tenemos ya cocinado. Si presionáis con la cuchara podréis notar que ya está muy blandito. Bueno, pues esto ya lo tenemos preparado. Lo que vamos a hacer ahora, lógicamente, va a ser añadirle el tomate. Mirad, aquí tenemos 1 kilo de tomate. ¿Veis? 1 kilo, aunque realmente yo suelo añadir una lata de 250 de tomate triturado y otra de tomate troceado. ¿Que por qué lo hago así? Porque de ese modo la sal se va a quedar con un poquito más de cuerpo. Y creedme que se nota y se agradece. Vamos a añadir el tomate
Bueno, y ahora vamos a condimentar nuestra salsa. Mirad, aquí tenemos el condimento, no hay que poner muchas cosas. Aquí tenemos una cucharadita de orégano, ¿vale? Es orégano molido. Y de este otro lado tenemos media cucharadita, son cucharaditas de postre de comino. Creedme que con estas dos cosas ya queda exquisito. Se lo vamos a incorporar. Y por último le vamos a añadir también 2 hojas de laurel. Este laurel es casero, lo tenemos aquí en una maceta en el patio. Bueno, pues se lo vamos a añadir y lo vamos a mezclar todo un poquito. Bueno, y ahora a fuego medio vamos a esperar a que rompa a hervir para que vaya tomando el sabor de todas las especias. Por cierto, mirad el laurel que os he dicho que tenemos en una maceta, fijaos que pinta, y la diferencia de sabor, pues ni punto de comparación. Bueno, mirad, nuestra carne prácticamente la tenemos. Vamos a tapar nuestra salsa y la vamos a dejar hervir un par de minutitos. A continuación añadiremos toda nuestra carne y lo único que faltará será dejarla hervir a fuego medio, al chup chup como se suele decir, hasta que la salsa obtenga la consistencia que consideremos oportuna. Como siempre digo, al gusto de cada uno. Bueno amigos, mirad, nuestra carne ya la tenemos, fijaos el poquito caldo que hay que dejarle, ¿veis? Ahí lo estáis viendo. Bueno, por lo dicho, la carne la tenemos lista, nuestra salsa de tomate, como podéis ver, está hirviendo flojito al chup chup, ya la tenemos. Pues ha llegado el momento de incorporar toda nuestra carne. A ver si no me quemo. Bueno, vamos a llevarnos esto al fregadero. Bueno, vamos a cambiar la sartén a este fuego, pero lo vamos a colocar a fuego medio para seguir cocinándolo al chup chup, como se suele decir. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer a continuación, pues vamos a mezclar bien toda la carne con la salsa de tomate. Y con la tapa abierta para que vaya saliendo el vapor, continuaremos cocinando nuestra salsa de tomate hasta que quede a nuestro gusto. Bueno amigos, mirad, han pasado ya unos minutos, nuestro tomate ha perdido todo el líquido, todo el agua, ha reducido, ¿veis? Pasamos la cuchara y se separa perfectamente del fondo. Eso nos indica que el tomate está perfectamente cocinado. No obstante, el último paso, que va a ser añadirle 2 cucharadas soperas de azúcar. Las tenemos aquí. De ese modo vamos a quitar la acidez del tomate. Vamos a añadir el azúcar y lo vamos a incorporar completamente. Bueno, y ahora en 5 minutos más cocinado. Bueno amigos, esto ya lo tenemos, han pasado esos 5 minutos, lo hemos probado de sal y está perfecto, fijaos qué pinta que tiene. Y bueno, lo único que falta es apagar el fuego, servirlo y disfrutarlo. Vamos a ello y os enseño cómo queda emplatado. Bueno amigos, y aquí lo tenéis, fijaos qué pinta que tiene. Y no os hacéis una idea lo bien que huele. De verdad os animo a que lo preparéis porque os garantizo que vais a sorprender a todo aquel que lo pruebe. ¿Qué? ¿Os apetece?